Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. ¿Por qué la realización de una obra pública en beneficio de la comunidad genera una confrontación, un enfrentamiento que deja más de 200 heridos y varios policías incluso en coma, más de 5? ¿Se trata esto, se puede explicar por un caso de brutalidad ciudadana como el que ocurrió en San Bartolo Ameyalco? ¿Faltan mecanismos de negociación para procesar los conflictos entre la autoridad y los pobladores? ¿Falta información y mecanismos que permitan la participación de las gentes, de los pobladores en las obras públicas? De esto vamos a hablar en Opiniones Encontradas. Acompáñenme a ver rápidamente algunos datos y regresar aquí a nuestro debate con dos actores de este conflicto. Los capitalinos fuimos testigos la semana anterior de un brutal enfrentamiento entre pobladores de San Bartolo Ameyalco y policías que resguardaban la instalación de una obra hidráulica de la delegación Álvaro Obregón, en la que resultaron heridas más de 200 personas. Las imágenes mostraron a una población crispada que lanzaba piedras a los policías, lo que causó que cerca de 100 agentes resultaran heridos y 5 de ellos fueron ingresados a terapia intensiva con lesiones de gravedad, en un hecho calificado por la autoridad como de brutalidad ciudadana. Las causas de esta guerra por el agua son poco claras porque las autoridades aseguran que se trata de una obra hidráulica para abastecer a la comunidad, mientras que los pobladores rechazan la versión y dicen que la pretensión es desviar un manantial a la zona de Santa Fe, mientras que otra versión señala a los operadores de las pipas de agua como instigadores del conflicto. El enfrentamiento refleja crispación social en la sociedad mexicana por problemas como la violencia, las dificultades económicas y el desempleo. Pero más allá de este malestar, preocupa la falta de mecanismos para procesar el conflicto y evitar que, como ha sucedido en otros casos, la población detenga obras en beneficio de ellos mismos. Primero, el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, calificó la agresión de los pobladores a los policías como brutalidad ciudadana hacia las fuerzas del orden. Segundo, el delegado en Álvaro Obregón, el perredista Leonel Luna, achacó la trifulca en San Bartolo Ameyalco a los piperos por difundir información falsa entre los habitantes. Tercero, Luna subrayó que la delegación solicitó el apoyo de la policía capitalina para poder terminar los trabajos de la obra hídrica, en previsión de que pudieran generarse conflictos con los pobladores por la manipulación de los operadores de las pipas. Cuarto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que los pobladores estaban al tanto de las obras y que envió a la policía a resguardar la construcción en previsión de posibles conflictos. Quinto, habitantes de San Bartolo Ameyalco realizaron la semana pasada una asamblea en la plaza principal del poblado para exigir la renuncia de Luna por los hechos violentos. Indicaron que la única autoridad a la que reconocerán a partir de ahora será a la Asamblea del Pueblo y anticiparon que no permitirán la intervención de ningún partido político en este conflicto. Perfecto. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir con dos diputados del PRD, uno federal y uno local, sobre lo que está sucediendo en San Bartolo Ameyalco. Es un asunto que concita desde la preocupación hasta el interés y tratar de adentrarnos de qué está sucediendo ahí. Déjenme presentarlos rápidamente. Está con nosotros la diputada local Polinia Romana. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Y está con nosotros, ustedes ya también lo conocen, el diputado. Cuéntame. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Fernando Zárate está con nosotros otra vez. Y vamos a arrancar nuestro debate de hoy, si les parece. Polinia, ¿por qué? A ver, vamos a empezar por lo obvio, para tratar de ir reconstruyendo el caso. ¿Por qué una obra en beneficio de la comunidad puede llegar a generar una confrontación que deja más de 200 heridos, hasta donde entiendo, más de 100 policías con heridas y lesiones, incluso 5 de ellos graves? ¿Por qué? Me gusta que quieras ir desde el principio, porque a mí me parecería que podríamos
extraer todo este conflicto, es un conflicto muy, muy delicado, y siempre hablamos de que el Distrito Federal es como el laboratorio. ¿Por qué podríamos extraer este conflicto? Para poner muchos ejemplos, y no nada más los ejemplos, sino para que los diputados, los legisladores, en este caso representantes también de Álvaro Obregón, podamos proponer soluciones. Viene un conflicto de raíz, me parece grave el que se le haya violentado los derechos constitucionales, legales, legítimos, sobre todo democráticos del pueblo de San Bartolo Ameyalco. O sea, ¿hay una violación a los derechos del pueblo de San Bartolo? A mí me parece que sí. ¿Cuáles? El derecho más legítimo, más democrático que pueda haber, el de participar en una obra que supuestamente es en beneficio del mismo pueblo. O sea, hay una conculcación del derecho de participación. Los ciudadanos de ahí o no sabían, o no se enteraron, o no pudieron influir, ni decir qué querían, ni cómo, ni cuándo, nada. Un detalle que hay que resaltar. A pesar de que el gobierno de la ciudad dijo que sí, es que San Bartolo es pueblo originario. Y la autoridad máxima en un pueblo originario es la asamblea, no el comité vecinal, no el jefe de manzana, no 20 vecinos. Es la asamblea. A la asamblea no se le consultó. Entonces ahí yo parto para decir se violentaron los derechos constitucionales, legales, legítimos y democráticos de participar en una obra, sobre todo en este caso una obra hídrica importantísima, donde debieron no nada más sido consultados, sino haber tenido opinión, voz, voto y sobre todo que hayan estado de acuerdo. Ese es el primero que yo sacaría, y lo podría sacar de San Bartolo para decir cuál es la exigencia hoy de la izquierda hacia el partido en el poder. Consulta. Entonces, ese es lo primero que yo sacaría. ¿Te refieres a la consulta petrolera? Exacto. Déjame detenerme en ese punto y ahorita vamos y seguirás desmembrando los otros puntos. Fernando Zárate, ¿tú compartes esta opinión? ¿Sí hubo una violación a los derechos del pueblo originario de San Bartolo Ameyalco? Yo partiría de la pregunta que haces, ¿la obra es en beneficio de la comunidad o no? Esa pregunta es fundamental y con eso nosotros pudiéramos resolver varios temas. Yo entendería por beneficio de la comunidad cuando la mayor parte de la comunidad es beneficiada y los perjudicados se les ha dado derecho de audiencia y a su vez mitigar cualquier problemática que haya sufrido. Yo no podría entender cómo la manipulación llega en este caso, que todavía sigue en curso este problema y a mi juicio es un tema de intereses puramente económicos, que los están convirtiendo en un problema social y que lo están escondiendo en un problema político. Yo no veo, cabe señalar que yo soy diputado electo por esa zona de la Ciudad de México, es el Distrito 17 federal, es un espacio de pueblos originarios de San Bartolo Ameyalco, San Mateo Tlaltenango, Santa Rosa Xochá, colindando con Magdalena Contreras, y que ya incluso el problema social puede desbordarse. De milagro no hubo un muerto, de milagro solamente, y eso digo con todo lo que contiene, hay heridos, y el día de ayer ya hubo otra asamblea muy complicada en San Bartolo Ameyalco, en donde estuvieron pobladores de Xochimilco, de Tláhuac, de Magdalena Contreras y de Álvaro Obregón. Muchas de las colonias están acudiendo a evitar más violaciones en San Bartolo Ameyalco y sobre todo nosotros preguntamos... ¿Nos explicas un poquito más, Fernando? O sea, gentes de otras delegaciones están yendo a las asambleas de San Bartolo a, digamos, a apoyar, a respaldar. Están respaldando lo más fundamental, porque hoy es San Bartolo Ameyalco y mañana puede ser cualquier otro pueblo originario de la ciudad, ya sea de Tláhuac, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, de muchas delegaciones, por ejemplo Coyoacán, de algunas colonias y pueblos que existen, Santa Lucía, Joco, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los pobladores de otras colonias acuden a San Bartolo Ameyalco a decir, número uno, se ha violado una de las garantías más importantes y está reconocida legalmente, específicamente el artículo 169 del Convenio Tratado de la OIT, firmado para la defensa de pueblos originarios, específicamente el artículo 3º, numeral 2, que establece cualquier obra en beneficio de la comunidad que se realice sobre suelo de pueblos originarios debe respetar 3 principios. Número uno, jamás debe utilizarse fuerza desmedida, ni puede utilizarse fuerza física, es decir, violencia, es decir, el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado para imponer decisiones. Número 2, por sobre todos los derechos está el derecho a los pueblos originarios a ser consultados.
y ser consultados implica formar parte de todo el proceso por el cual se toma este tipo de decisiones. Y número 3, en dado caso, debe estar absolutamente justificado y apegado a una norma, es decir, a la ley, las resoluciones que se tomen a cabo. En este caso, nosotros, independientemente que hemos apoyado totalmente el jefe delegacional en justificado y apegado a una norma, es decir, a la ley, las resoluciones que se tomen a cabo. En este caso, nosotros, independientemente que hemos apoyado totalmente el jefe delegacional en su actividad, no entendemos porque nosotros ni siquiera tenemos el proyecto. Nosotros no lo conocemos. El jefe delegacional ni siquiera se respalda ni de sus diputados ni de sus ciudadanos para tomar este tipo de decisiones. Nosotros no sabemos si el agua, 3 o 4 preguntas básicas. Si el agua va al complejo de Santa Fe o no. Número 2. O sea, ustedes como legisladores no tienen información el jefe delegacional sobre de qué se trata este asunto del plan ni siquiera se ha acercado con nosotros a decirnos. Él, Sol, incluso nosotros le hemos enviado distintos mensajes y él parece ser que su ley es la que vale. Nosotros le hemos preguntado de qué se trata. Nosotros recorremos diariamente y los fines de semana con mucho más intensidad las comunidades y no hay información. Hay un mapa, hay una carta que en campaña política él le entregó y le firmó a los pobladores diciendo no se va a realizar aquí ningún proyecto que lleve agua. Número 2, ¿cuál es el derecho legítimo que pudiera estar de fondo? 2 comunidades, específicamente la Ixtlahuaca y Tepito, que son alrededor de 1.500 pobladores, no 20.000 como se ha informado, son los que se les va a abastecer de agua. E incluso eso, el pueblo de San Bartolo Meyalco, que es 2 caminos, los que conozcan esa parte de la ciudad, es entre Villa Verdún y San Bartolo Meyalco, subiendo por Camino Real a Tetalpan, el desierto de los Leones, los conocen algunos. Entonces, por ahí hay 2 comunidades que se establecieron. Vale la pena comentar que San Bartolo Meyalco es una reserva natural. Hay un programa especial que lo fundamenta. Ya pusiste varias cosas sobre la mesa, déjame ir poco a poco, pero déjame retomar la primera. Luego regresamos a la parte de información y a la parte ecológica, pero traigo la pregunta contigo y a ver, si te entendí bien, está diciendo, no solamente es un problema de los pueblos, de reacción de los pueblos originarios, sino ya hay una manipulación y me imagino que estaba tratando de referir a los piperos. Que intereses económicos afectados son los que están moviendo al pueblo y no al revés. ¿Tú coincides con eso? No. Que además es una versión que... Los que conocemos San Bartolo Meyalco y en general la delegación Álvaro Obregón, sabemos que lo de los piperos es una teoría muy mal fundamentada. Incluso mañana presentamos un punto de acuerdo para preguntarle al jefe delegacional cuáles son estos piperos, porque los piperos tienen que tener un registro en sistema de aguas, en delegación, tienen permisos, tienen concesiones, el agua no la traen del cielo, la sacan de lugares específicos. Que nos diga dónde están los piperos, porque si un pipero puede mover un pueblo, bueno, está para hacerlo diputado. O sea que no sería un asunto clientelar. No está no son fundamentado. Movimientos clientelares que con la obra hidráulica afectarían su negocio y entonces reaccionan. Han ido los medios de comunicación a preguntar al pueblo si conocen algunos piperos. Dicen, sí, hay un señor que tiene un par de pipas que... Esos son los piperos de San Bartolo. No lo ha fundamentado. No podemos decir que sí o que no al jefe delegacional. Le estamos pidiendo información porque es una teoría pésimamente fundamentada. Y no podemos nosotros defender una teoría de este tamaño cuando estamos viendo todo lo contrario en la realidad. Una cosa es lo que dice una persona, en este caso el delegado, o el sistema de aguas, y otra muy diferente es lo que dicen los pobladores. Los pobladores no están inventando, los pobladores tienen planos del manantial que tiene, el San Bartolo es de 1535. Y entonces ellos sí están bien fundamentados. Eso es lo que a mí me hace pensar que puede por ahí haber un engaño al jefe delegacional. A lo mejor lo engañaron, a lo mejor él tiene una información que es completamente errónea. Entonces nosotros le estamos pidiendo los datos, quiénes son los piperos en Álvaro Obregón que dan los servicios. Y si están dando los servicios a esta zona que comentaba el diputado de Ixtlahuaca, Lomas de Tepito, bueno, pues entonces que haga una obra hasta ahí y que no toque el pueblo de San Bartolo, como se exigió desde el 14 de febrero, que fue uno de los primeros enfrentamientos este año. Tengo que hacer un corte comercial rápido y regresamos, pero desde luego se está poniendo muy interesante esto porque hay falta de información, versiones encontradas, hipótesis que no se... Y falta el operativo. No sé cómo leer, y falta el operativo, como dices. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un minuto.
médico Joaquín Sánchez Sotelo, consultor de Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos tratando de desmenuzar la problemática en este barrio de población original de San Bartolo Ameyalco, de la delegación Álvaro Obregón, donde se suscitó la semana pasada una brutal confrontación entre pobladores y policías. Y me quedé, está con nosotros la diputada Polinia Romana y Fernando Zárate, diputado federal del PRD. Me quedé contigo, Fernando. Y a ver, parece casi obvio, pero vamos a tener que empezar otra vez por ahí. Si ustedes como legisladores no tienen información, ¿podemos esperar que los pobladores tuvieran información de lo que ahí estaba pasando? Del tipo de obra, los beneficios, cómo se realizaba, etcétera. En todo proyecto de obra pública, los principales conocedores deberían ser los ciudadanos. Yo lo que sé es que es una obra de 30 millones de pesos. Tampoco son los miles de millones de pesos, por ejemplo, como para la presa La Parota, que la detención o que detengan la presa La Parota significa $1,000 millones y significa 10,000 empleos. En este caso se argumentan 30 millones de pesos. Número 2, se argumenta que hay un beneficio para la población de San Bartolo Ameyalco, una parte de esa población que va a alimentar de agua a 20,000 personas. Los pobladores afirman que eso es falso, que al número de personas que se va a beneficiar son a 1,500. Entonces, si nosotros ponemos en contexto un proyecto de 30 millones de pesos y que va a beneficiar entre 1,500 y 20,000 pobladores o ciudadanos, puede ponerse a discusión y sujetarse a consensos, negociación, bajar a la calle, casa por casa, una autoridad. Yo creo que sí. Se va a utilizar la fuerza pública, 1,500 granaderos, y además ir a sacrificar literalmente 50 granaderos al centro del pueblo, que la obra no pasa ni siquiera por ahí. A mí me parece no solamente una torpeza, sino uso excesivo de la violencia por parte de los granaderos y también por parte de ciertos vecinos, que a los 50 granaderos que los agarraron son los que yo no entiendo en el operativo por qué los mandan al centro si no tenían nada que hacer al centro de la población. Cuando los pobladores ven venir a 50 granaderos, se arman con palos y con piedras y les ganan, y hay una fuerza desmedida por parte de los ciudadanos a los granaderos. Sin embargo, no se toma en cuenta y ahí se quiere martirizar por una pésima ejecución por parte de la seguridad pública, por un desconocimiento brutal del uso de la fuerza pública, que en todo momento debe ser proporcional bajo la ley, es decir, bajo una norma que fundamente y motive específicamente por lo cual se va a llevar a cabo, y sobre todo que se debe utilizar como excepción en la última circunstancia, agotando todos los medios ordinarios o todos los medios de negociación que deba hacer. Entonces, yo no entiendo cómo una obra para 1,500 personas de 30 millones de pesos tengan que movilizar a 1,500 granaderos. Está absolutamente desproporcionada y fuera de sentido. Entonces, ¿es una obra que todo mundo defendemos? Puede ser. No hay poblador en San Bartolo Ameyalco que quiera que su vecino no tenga agua. Número 2. No hay vecino que quiera fregarse a molar a sus propios vecinos. Todos están porque tengan agua. Número 2. Todo mundo está por mantener y cuidar, conservar y darle mantenimiento a los manantiales que San Bartolo Ameyalco tiene. Claro que sí. Entonces, si todos tienen el mismo objetivo y todos persiguen el mismo fin, y es una comunidad que democráticamente se ha establecido desde 1535, yo no puedo entender cómo un gobernante le manda o le solicita el uso de la fuerza al gobierno del Distrito Federal, y el encargado de la seguridad pública en esa delegación hace caso y manda 50 personas y después se justifica la obra. Yo no sé qué va a hacer el gobierno del Distrito Federal, pero sí vamos a presentar un punto de acuerdo el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estableciendo quien haya violado garantías individuales, que por supuesto ninguna obra es justificable la violación de garantías individuales, específicamente de derechos humanos, ni de los uniformados, ni mucho menos de los vecinos, que estaban desarmados. Que se haga responsable, si es el jefe delegacional, si es el director de Seguridad Pública delegación y quien esté relacionado, si es el gobierno del Distrito Federal. No es la primera vez que acusan al gobierno del Distrito Federal de una desproporción y de un mal manejo operativo de estas circunstancias.
Y también es responsable el gobierno del Distrito Federal por no bajar a la colonia y a las colonias y saber qué estaba ocurriendo. Es increíble el distanciamiento que existe entre autoridades y gobernados y que insisten en solo llevarse o dejarse llevar por rumores para no resolver el problema. Y por ello traigo a colación el tema de Tláhuac. ¿Qué pasó con el jefe de gobierno y qué le pasó en Tláhuac? Sí, claro. Nosotros recordamos muy bien qué pasó ahí. Ajá. Y el próximo año se va a venir, o en los años futuros va a venir la construcción del aeropuerto. Y de obras públicas como el segundo piso del periférico que ya se construyó. Entonces, ¿cuál va a ser el trato? Tanto en negociación, como en audiencia, como en participación, no solamente de pueblos originarios, que en este caso sí se en general de los vecinos, sino de todo lo demás. Y retomo esa para llevarla contigo. ¿Cuál va a ser el trato? Y ayúdame a tratar de encontrar a veces el círculo, porque tú decías, por un lado, pedimos consulta petrolera, pero no consultamos a los vecinos, te diría, y rechazamos la represión policíaca y mandamos 1.500 granaderos a Mellalco. Exacto. A mí me preocupa mucho y otra vez lo saco porque... Y si se pone mal decimos que es brutalidad ciudadana. Sí, claro, entonces, cuando ellos estaban... Porque no es lo mismo ir a una marcha, tú estás buscando una marcha, sobre todo una del 1 de diciembre, una del 68, una de estas marchas que sabes que va a haber provocadores. Ahora ya sabemos que va a haber estos grupos de choque muy fuertes, patrocinados, no sabemos por quién. Pues vas a una marcha, ya sabes que puede haber provocación. Estaban en el centro de su pueblo. Y de pronto se le vienen granaderos, además a nada, porque como lo dice el diputado, no había obra en el centro del pueblo. Me preocupa que 1.500 granaderos, 2 helicópteros, un montón de camionetas, personal que maneja estos operativos. ¿Qué? Porque en el discurso del delegado menciona 20 vecinos inconformes y un grupo de piperos. Para 20 vecinos y un grupo de piperos, ¿de veras necesitabas 1.500 granaderos? Ahí está, igual, exacto. Otra vez, no estoy diciendo que el delegado esté mintiendo, estoy diciendo que algo está pasando, su información no es la correcta para mandar ese operativo. Y después, a mí me parece muy desleal salir a decir, no, los operativos son de seguridad pública. Primero los pide, le dice al gobierno del Distrito Federal que necesita 1.500 granaderos y luego se deslinda, me parece, de revisarse la actitud del señor delegado. A mí me preocupa mucho, y traigo la pregunta contigo, Fernando, y es, a ver, sí existen, digamos, marcos jurídicos y regulaciones para que obligan a consultar a la gente, a pegarte a las normas, es decir, no es que no haya mecanismos para consultar, abrir la participación y sobre todo que te ayuden a tratar de resolver conflictos y que no se salgan de tono. Si tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que falló ahí? Porque tampoco podemos aceptar que obra pública que necesita la ciudad y sus pobladores se paralice como ahí o en La Parota o en otro lado. Yo en defensa del jefe delegacional diría que es la segunda vez que es delegado. El desconocimiento de la ley no le exime ni de su cumplimiento ni de su obligación. Tenía o tiene el respaldo popular. Entonces un acto de esta naturaleza yo no lo entendería más que por soberbia. Y me parece que pone en riesgo al gobierno del Distrito Federal y pone en riesgo a muchos gobernantes que son muy eficientes y que han cambiado la vida de la ciudad. Y ahora estamos viviendo una crisis no solamente de libertades, pareciera que nosotros estamos creando dictadores, que la ley es su voz. Y nosotros creemos que tanto el PRD como el gobierno de la ciudad lo que debe fomentar, y el delegado lo debería reconocer, y nosotros lo vamos a seguir apoyando, es detener la obra, generar y restablecer y generar los consensos que son básicos en política. Nosotros lo que fomentamos es escuchar a las comunidades. En San Bartolomé ya cuesta la pequeña propiedad, los comuneros y los ejidatarios. ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde dice la ley que vamos a ir? ¿Y cuál es el proyecto necesario? Tampoco estamos por impedir proyectos, ni los vecinos están por impedir proyectos. Ha habido otros casos en Álvaro Obregón que cinco vecinos salen a la calle y en una esquina paran una obra pública que le puede beneficiar a 200 personas. Tampoco estamos por eso. Lo que nosotros estamos es por la sensibilización de nuestros gobernantes, que no se redite eso, pero sobre todo que Álvaro Obregón, que ya sale de las manos de la jefatura delegacional, el gobierno del Distrito Federal entre a reeditar el trabajo. Si es necesario, todos juntos, diputados de oposición, todos los partidos políticos, necesitamos
reoxigenar la política ahí, y claro, esa es la misma medida en todos y cada uno de los lados. En Atenco fue falta de política, fue falta de sensibilidad, fue soberbia excesiva. Nosotros estamos por apoyarlo, pero sobre todo no vamos a apoyar a los gobernantes. ¿A quién vamos a apoyar? Es a los ciudadanos y a los pobladores. Voy contigo para cerrar. ¿Compartirías la crítica y la propuesta de Fernando? Nosotros estamos por apoyarlo, pero sobre todo no vamos a apoyar a los gobernantes. ¿A quién vamos a apoyar? Es a los ciudadanos y a los pobladores. Voy contigo para cerrar. ¿Compartirías la crítica y la propuesta de Fernando? No, nada más la compartiría. Creo que tenemos que nosotros aportar como legisladores. Y ya hemos trabajado en eso. No nada más podemos exigir que se cumplan los protocolos, que por cierto se firmaron el año pasado en el Distrito Federal, protocolos de seguridad pública. Tenemos que ir más allá. Y yo creo que en la Asamblea Legislativa estamos listos para crear una ley que vaya más allá del protocolo. Que no pueda haber duda en si se cumplió o no el protocolo. No, ya que sea una ley. Que no puede haber de lo cumplí o no lo cumplí. Me parece que se brincaron muchos puntos, se violaron muchos principios de los protocolos. Pero ¿coincides que habiendo un marco normativo el problema fue de soberbia y de falta de información de parte de la autoridad? Definitivamente. O sea, ese es tu diagnóstico. Ahí no hay manipulación, ni intereses perversos, ni... Por un lado, el gobierno del Distrito Federal confió demasiado en lo que le decían en la delegación. El Estado intervino para ayudar al jefe de gobierno, al jefe delegacional en contra de 20 vecinos y piperos. El Estado tiene que intervenir ahorita. Ya pasó el operativo brutal, la respuesta de la gente, terrible, heridos. El Estado tiene que volver a intervenir. O sea, pero para conciliar, restablecer un poco lo que decía Fernando, restablecer las condiciones para las asambleas que se haga la obra. De San Bartolo no pueden seguir siendo ignoradas. La asamblea salen más de 2,000 personas. Esos no son ni 20 vecinos inconformes ni unos piperos. ¿Eso es un riesgo de gobernabilidad? Y si un gobierno no se puede parar en una asamblea de un pueblo... Está a la defensiva, reactivo o en otro lado. Muchas gracias a ambos. No, muchas gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo, perdón. Gracias. Fernando Zárate, diputado federal del PRD, Polibnia Romana, diputada local del PRD. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros hoy en este tema que vamos a darle seguimiento porque es importante, sobre todo por las repercusiones en otros lados de la ciudad. Que no se vuelva a repetir. En otros lados, por supuesto, que no se vuelva a repetir. Eso de entrada tenemos que hacer todo porque eso es un acto de brutalidad. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana, esta misma hora, 7:30, desde la esquina de la información. Y hasta entonces, páselo bien. Hospitales Ángeles presenta la combinación perfecta. Hospitales Ángeles abre las puertas